Bueno, hoy vamos a hacer algo muy importante. Y es que vamos a enfrentarnos de lleno con la herida del Padre. Y lo vamos a hacer de forma proactiva, desde dos perspectivas distintas. En primer lugar, lo haremos como padres. Trataremos la herida del Padre como padres. Y les digo esto porque cuando veamos la herida del Padre, nos preguntaremos cómo podemos evitarle a nuestros hijos una herida como la que hemos visto. O cómo puedo compensar por la herida que ya he causado a mis hijos. Quizá ya se lo hayan preguntado. Muchos de los hombres que acuden a nuestras reuniones cuando vienen a Fraternidad de Hombres y empiezan a oír hablar de las heridas, comienzan a pensar en su pasado y en las relaciones con sus hijos y buscan la manera de mejorar esos aspectos. Se trata de dos preguntas muy importantes que vamos a abordar hoy. A continuación también trataremos el tema como hijos, porque tenemos que saber cómo hablamos de la herida de nuestro padre y nos ponemos en contacto con esos sentimientos. A eso se le llama afrontar la herida del padre. Y eso es lo que queremos hacer. Tome la forma que tome, hoy queremos saber cómo adentrarnos en la herida y hacerle frente de lleno. Desde ambas perspectivas, afrontaremos la herida del padre, desde la perspectiva del padre y la del hijo. Lo primero que voy a hacer es resumir en qué punto estamos. Si miran en la letra A de sus notas, verán que estamos en el proceso de intentar entender por qué somos como somos. Como ya les he dicho, muchos hombres no entienden el poder del pasado. Nunca han deshecho la maleta. Recordarán que el otro día vine aquí con una maleta y les dije que muchos hombres llevan una maleta que nunca han desempacado y no saben el enorme valor que contiene. Y el modo que abran la maleta y se ocupen de lo que contiene, el modo en que hagan esto, influirá significativamente en la clase de hombre que llegarán a ser. Todos los hombres necesitamos ver lo que hay en esa maleta y preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué significado tiene esto para mí ahora mismo como hombre? Es tan importante que todos y cada uno lo hagamos. Recuerden la máxima de Platón. La vida que no se examina no merece la pena ser vivida. Estamos intentando entender por qué somos como somos. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar y necesitamos contar esa historia en voz alta a otros hombres. En parte ya lo hemos hecho en nuestro pequeño grupo, pero recuerden que es muy importante que vayan más allá y hablen con otros hombres sobre su historia para que puedan ayudarles y puedan ayudarse ustedes mismos contándola en voz alta para conectar los puntos de su pasado con su presente y su futuro. No sé si ya habrán hablado largo y tendido de estas cosas, pero yo he tenido ocasión de hacerlo varias veces. Sentarme con un reducido grupo de hombres, a los que yo llamo hombres de confianza, y tomarnos el tiempo necesario para hablar. Ustedes pueden hacerlo en una excursión de pesca o en cualquier tipo de retiro, o simplemente reserven un día en su agenda para sentarse tranquilamente y contar su historia. Es sorprendente lo que sacas fuera cuando tienes la oportunidad. Contar tu historia desde que eras un niño hasta ahora, sin límites de tiempo. De repente te ves diciendo cosas que realmente llegan a asombrarte. Y cuando haces algo así, los otros hombres participan en la conversación y piensas, claro, por eso hice lo que hice, por eso soy como soy. Todos tenemos una historia que contar. Lo que vamos a descubrir es que, en segundo lugar, en cierta medida, todos somos producto del pasado. Una parte es buena y nos hace la vida más fácil, pero otra parte no es tan buena y puede ser negativa y complicarnos la existencia. Puede que algunas cosas que hayamos vivido en el pasado nos compliquen la existencia. El caso es que, en cierta manera, todos estamos controlados por el pasado hasta que, consciente y voluntariamente, decidimos romper ese control. Miren, si no comprenden su pasado, probablemente se condenarán a seguir repitiendo las pautas desarrolladas en él.
Pero hoy les traigo una buena noticia. La buena noticia es que si comprenden su pasado, ese conocimiento les ayudará a acabar con las fuerzas negativas que rigen su vida y que no le dejan alcanzar la auténtica masculinidad de la que hemos hablado en las últimas 5 semanas. Miren la letra B. Estamos analizando la primera de 5 heridas importantísimas de la vida que nos moldean como personas. La primera de ellas, por supuesto, es la del padre ausente. La semana pasada les di una definición de esa herida. Permítanme que se la repita, simplemente para recordarla. La definición que les di venía a decir algo así. Se trata de un déficit emocional o social o espiritual prolongado que se puede evitar con una relación saludable entre padres e hijos y que ahora debe superarse por otros medios. Al hablar de déficit, me refiero a un vacío que el padre debió llenar. Y cuando papá no lo hizo, por el motivo que sea, lo que se introduce en ese vacío es rabia, resentimiento, culpabilidad, excusas y otros problemas similares. Por último, miren ahora la letra C. En la actualidad, esta herida se está produciendo en los hijos a niveles epidémicos. La semana pasada les dije que hoy en día el 40% de los niños estadounidenses crecen, de alguna manera, en hogares que carecen de la figura del padre. Lance Morrow, un colaborador de la revista Time, lo explica así. El daño causado por la ausencia del padre puede ser grave y durar toda una vida. Es una sombra. La añoranza que los hijos sienten por sus padres es casi física, algo pasional y profundo. A menudo para los hijos es un misterio lo que ellos quieren de sus padres, pero lo he visto en otros hombres y lo veo en mis hijos. Ellos me necesitan. Es cierto. El padre puede ser la luz brillante o la sombra en la vida de un hijo. Que sea algo bueno o malo, justo o injusto, fortalecedor o no, depende de si está presente o no en la vida de su hijo. La Biblia también habla de la importancia de los padres para sus hijos. En el último versículo del Antiguo Testamento hay una profecía que no se cumpliría hasta 400 años después de ser escrita, una profecía sobre la renovación espiritual de la nación de Israel, provocada primero por la llegada de Juan Bautista y luego por el propio Jesús. Dice que Juan Bautista vendrá y conmoverá el corazón del pueblo de Israel y dará lugar a una renovación. Este versículo, el último versículo del Antiguo Testamento, habla de esa renovación justo al final del libro. Si tuvieran que escribir un versículo sobre la renovación de Israel 400 años más tarde, ¿qué dirían en ese versículo para que expresara un avivamiento? Podrían decir muchas cosas. Podrían decir que la gente empezará a rendirle culto a Dios regularmente, que la gente será más generosa, que se resolverán los problemas de los matrimonios, que mejorará el clima moral de la nación. Estas son cosas que uno podría pensar al plantearse un avivamiento que se extienda por todo el país. Sin embargo, el Antiguo Testamento finaliza con una profecía de Malaquías que anuncia la llegada de un profeta que traerá una renovación espiritual. Así es como se sabrá que ha llegado. Fíjense en la pantalla. El capítulo 4, versículo 6 del libro de Malaquías dice así: Juan Bautista hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así es como sabréis que la renovación está en la tierra. Habrá una reconciliación entre padres e hijos. ¿Y si no? Si no ocurre así, vendré y castigaré la tierra con una maldición. Un 40% de hogares sin padre es una maldición. Entonces, ¿qué piensan hacer con la herida del padre? Les voy a dar 8 remedios activos, ahora que ya hemos hablado sobre la herida del padre durante varias semanas como hombres.
3 de los remedios son para que los padres los apliquen con sus hijos y 5 para que los hijos los apliquen con sus padres. Comenzaré por el primero. Bien, si son padres, asegúrense de que su hijo tiene lo esencial. Asegúrense de que su hijo tiene lo esencial. Hay 3 cosas sin las que su hijo no debería salir de casa. Han de asegurarse de que sus hijos tengan ciertas cosas en la vida y de que oigan ciertas cosas de sus padres. Las 3 cosas que tienen que oír sus hijos son las siguientes. Lo primero, las palabras "te quiero". Sus hijos necesitan recibir ese tipo de afecto de ustedes, no solo el contacto físico. Han de oír esas palabras de usted. Deben ver cómo salen de sus labios. En segundo lugar, necesitan oírles decir, estoy orgulloso de ti. Necesitan notar su admiración. Saber que los tienen en alta estima. En tercer lugar, necesitan oír que son buenos. Les tienen que decir, hijo, eres bueno. Me he fijado en ti. Me he dado cuenta de tus puntos fuertes y podría nombrártelos. Les digo esto porque muchos padres, más o menos, dan por sentado los puntos fuertes de sus hijos, solo se fijan en sus debilidades, las señalan y las nombran. Permítanme que les diga que, para mí, una de las cosas más difíciles que tengo que hacer como padre es cuando mi hijo juega algún partido y después de haber jugado muy bien, lo primero que me dan ganas de decirle cuando sale del campo, y supongo que a ustedes les pasará lo mismo, es, si hubieras aguantado más la carrera de antes, podrías haber logrado un placaje. Ven, tendemos a fijarnos solo en las debilidades e ignoramos los puntos fuertes. Pero lo que nuestros hijos necesitan de nosotros es que nos fijemos en sus puntos fuertes y los destaquemos. Hace algunos meses organicé un retiro de padres e hijos, y en ese retiro hicimos algo más o menos espontáneo. Cuando nos reuníamos todos para desayunar, comer o cenar, seleccionábamos un par de padres para que se pusieran en pie en medio de todo ese grupo de padres que comían junto a sus hijos durante unos minutos. Les pedíamos que hicieran 3 cosas. Tenían que mirar a sus hijos a la cara, presentarlos ante los demás, y después tenían que decir, hijo, quiero que sepas que te quiero, que estoy orgulloso de ti, y que eres muy bueno en tal cosa. Parece algo sencillo, ¿verdad? Ese par de padres se puso en pie y yo pensé que no tardarían un par de minutos en decir estas cosas. Sin embargo, al padre que empezó a hablar, se le saltaron las lágrimas. Y le dio un abrazo a su hijo y le dijo cuánto lo quería. Y al hijo tenían que haberlo visto. Casi se podía ver cómo crecía en ese momento. El padre le dijo que estaba orgulloso de él y comenzó a hablar de sus estudios, de lo duro que trabajaba, de sus notas, de lo leal que era con todos sus amigos. En definitiva, empezó a ensalzar las virtudes de su hijo y el resto de padres se emocionaron. Fue uno de los mejores momentos de mi vida. Ver a los padres en esa comunidad apoyando a sus hijos en esos 3 puntos en concreto. Permítanme decirles que cuando sus hijos abandonen sus casas para incorporarse a un trabajo o para ir a la universidad, deberían hacerlo sintiendo que los quieren, que los apoyan y que son buenos en determinadas cosas. No dejen que sus hijos se vayan sin saberlo. También deberían asegurarse de que sus hijos tienen 3 cosas. En primer lugar, necesita una visión de la masculinidad, de la que hablaremos en la segunda mitad del Fórum de Hombres. Hablaremos de la visión de la masculinidad, de lo que significa, de cómo definirla, de cómo llegar a esa cumbre y de cómo subir hasta la cima de esa montaña llamada masculinidad. Y sus hijos necesitan una ceremonia de masculinidad para ponerle broche a este proceso. ¿Pero a qué me refiero con lo de ceremonia de masculinidad? Lo veremos en la segunda mitad de la fraternidad de hombres. Los hijos no solo necesitan que se les diga que son hombres, necesitan experimentarlo con sus padres. Y si se puede, con un grupo de hombres al que sea invitado para formar parte de la comunidad masculina. Así se dará cuenta de que se ha convertido en un hombre. Y la comunidad lo reconocerá como tal. Eso es una ceremonia, pero ya hablaremos de estas ceremonias en la segunda mitad de la fraternidad de hombres. Y recuerden que sus hijos necesitan una visión de la masculinidad.
En segundo lugar, han de asegurarse de que sus hijos tienen un código de conducta que rija sus vidas. Fundamentalmente, un código que rija la vida de usted también. Sus hijos necesitan ver en ustedes honestidad, trabajo duro, coherencia, lealtad, pureza y cortesía. Ustedes como padres tienen que pensar cuáles son los códigos de conducta. ¿Cuál es la escala de valores que quiero en mi casa y que quiero enseñarle a mi hijo para que la aprenda? La única manera de tener este código es poniéndolo en práctica y definiéndolo. Por último, sus hijos necesitan una motivación trascendental, algo por lo que vivir al margen de ellos mismos, y ustedes son los únicos que pueden inculcarles esa visión más amplia. A menudo un hijo ya mayor se convierte en el centro de atención del padre y se transforma en una persona egocéntrica. Pero una de las cosas que los padres deben transmitir a los hijos es que hay algo por encima de ellos, hay algo más grande. Para mí es una causa espiritual que han de dar a conocer a sus hijos como padres. Hablaremos más de esto en la segunda mitad de estas tres últimas cosas porque quizás les parezcan más complicadas, pero de eso tratará la segunda mitad de la fraternidad de hombres. Ahora me gustaría confesarles que he puesto toda la carne en el asador en este libro, Educar a un caballero actual, Raising a Modern Day Knight. Puesto que muchos de ustedes no pertenecen a nuestra iglesia, quiero aclararles que escribí este libro después de una sesión de la Fraternidad de Hombres, sesión que tendremos en primavera. El libro trata de una causa trascendental, de un código de conducta, de una visión de la masculinidad y de cómo ayudarles como padres a hacer de su hijo todo un caballero. Solo quería mencionarles esto. Bien, lo primero es que miren a la pantalla un momento y como padres, asegúrense de que sus hijos tienen estas cosas esenciales. Asegúrense de ello. En segundo lugar, si son padres, quiero que sepan que nunca es demasiado tarde para acortar la distancia con sus hijos, tengan la edad que tengan. Muchas veces, después de dar una charla como esta, o después de hablar de las heridas de la masculinidad, sobre todo de la del padre ausente, algunos padres de cierta edad me paran en el pasillo o en las escaleras para hablar conmigo. Con tono de arrepentimiento me dicen, ojalá hubiera escuchado estas cosas antes. Ahora mi hijo se ha ido. Ya tiene trabajo. Si lo hubiera sabido, me arrepiento de tantas cosas. Casi se puede percibir el sentimiento de culpa que se cierne sobre la vida de estos hombres. Me dirijo a los padres que haya entre ustedes. Si en estas últimas semanas se han sentido así en algún momento, quiero que se quiten ese peso de encima. Está bien, seguro que han cometido errores. Quizá había cosas que no sabían. No tienen que castigarse por eso. Concéntrense en lo más importante. Nunca es demasiado tarde para acortar la distancia con sus hijos. No importa la edad que tengan. Todos los padres pueden hacerlo. Es sorprendente lo que se puede hacer con 2 o 3 cosas. Hace años, en una comunidad de hombres similar a esta, se me acercó un hombre de unos 60 años. Después de la charla, el hombre estaba profundamente apenado porque sentía que, debido a algunas increíbles dificultades personales y a sus largas horas de trabajo como abogado, su hijo seguramente estaría sufriendo los efectos de la herida del padre ausente. Nos quedamos hablando en un rincón. Me dijo que su hijo estaba acabando la residencia en una escuela de medicina y que deseaba restablecer el vínculo. Yo le contesté, ¿y por qué no lo hace? Ya soy demasiado viejo, ya es tarde. Yo le dije, no, no es tarde. Recupere el vínculo con su hijo. Solo tiene que buscarlo y pasar el día con él y contarle lo que ha aprendido aquí y confesarle su arrepentimiento y sus sentimientos. Refuerce su compromiso con él, dígale que lo ama. Agárrele fuerte de la mano y dígale, hijo, te quiero y estoy orgulloso de ti. Fue asombroso. De repente dio un paso atrás y me dijo, ¿puedo hacer eso? Pues claro que puede. Así que nos reunimos con su hijo ese mismo día y pasamos todo el día con él.
Por la noche, durante la cena, el padre reforzó su compromiso con el hijo. Le dijo cuánto lo quería y que justamente entonces, cuando estaba a punto de acabar su residencia como médico, quería decirle lo orgulloso que estaba de él. El joven subió en su avión para volver a su casa y cuando llegó, lo primero que hizo fue llamar por teléfono a su madre. Y esto fue lo que le dijo. Mamá, he pasado todo el día con mi padre y ha sido el mejor día de mi vida. Les puedo asegurar que la distancia que había entre el padre y el hijo pasó de ser esta a esta. Simplemente porque el padre estaba deseando tomar la iniciativa y hacer las cosas que siempre quiso hacer. Y como el hijo estaba necesitado de su padre, fue tan comprensivo. Así que si alguno de ustedes se siente así, pueden estar seguros de que sus hijos están deseando perdonarles y necesitan tenerlos cerca. Solo tienen que tomar la iniciativa y acortar la distancia. En tercer lugar, si son padres solteros o están separados de sus hijos por un divorcio o han adoptado un hijo de su pareja o tienen hijos de distintas parejas, mi consejo es el siguiente. Busquen ayuda y una estrategia sólida. ¿Por qué les digo esto? Porque en muchos sentidos, como padres, se encuentran en lo que yo llamo aguas desconocidas. Ya sé que el divorcio es casi una epidemia hoy en día y que se tienen hijos con distintas parejas, pero no dejan de ser aguas desconocidas para los que todavía intentan comprender qué significa todo eso. Y desgraciadamente, creo que ahí fuera hay más mitos que hechos probados. Por tanto, está el padre que cree que puede divorciarse de la madre y marcharse y que piensa, bueno, más o menos en un año los niños lo habrán superado. O el padre que adopta a un hijo de su pareja y piensa, pues nada, lo querré como a mis otros hijos y todo irá bien. O con los fines de semana compensaré el vacío de mi hijo. Haremos muchas cosas juntos. No podemos estar juntos, pero los fines de semana lo compensaremos. Puede que piensen así, pero también puede ser que algunos de ustedes ya hayan pasado por esta experiencia y ahora piensen que eso no funciona. Simplemente las cosas que acabo de decir no son ciertas y ya está. Hay más mitos que hechos probados. ¿Qué pueden hacer? Supongamos que han adoptado hijos de sus parejas o se encuentran en la situación que ya me han comentado algunos de ustedes, en las que no saben qué hacer con sus hijos porque no los ven regularmente, porque no pueden, porque no tienen esa oportunidad. ¿Qué pueden hacer entonces? Les diré un par de cosas que pueden hacer. Anoten esto: leer, leer y leer. Para mí es lo fundamental. ¿No se lo esperaban? ¿Saben de lo que les hablo? Hay algunos libros que me encantaría recomendarles hoy, pero lo cierto es que no paran de salir nuevos títulos. Así que simplemente les diré que investiguen por ustedes mismos. Vayan a su librería más cercana, hablen con expertos en la materia y pídanles que les recomienden algunos libros sobre familias no convencionales o sobre las familias que han sufrido un divorcio. Leyendo pueden encontrar una respuesta y la razón por la que les digo esto es porque generalmente los hombres no leen. Pero si se encuentran en una de las situaciones que he mencionado anteriormente, tienen que leer. Necesitan un libro que les explique la situación para educarse del mismo modo que vienen y forman parte de la fraternidad de hombres. A partir de ahí desarrollarán una estrategia sólida sobre cómo tratar a su hijo o a su hijastro. Esto es realmente importante, aunque se sientan incómodos después de su lectura. Puede que les surjan dudas, pero les aseguro que si invierten algún dinero en buscar al mejor consejero de la ciudad y concertar una cita con él por una hora, esta sería sin ninguna duda su mejor inversión. Pues bien, esto es lo que hay que aprender. Si soy un padre divorciado que no tiene muchas oportunidades de ver a su hijo, ¿qué puedo hacer para no hacerle más daño a mi hijo? ¿Y cómo puedo acortar la distancia que se ha creado como consecuencia de esta situación?
O, si ahora tengo que ocuparme del hijo de mi pareja, ¿cómo puedo integrarlo en la familia para que se sienta cómodo y ayudarlo a superar las cosas que le hayan podido hacer daño? Un consejero y leer, leer y leer. Y desarrollar una estrategia sólida. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Pueden hacerse con varios consejeros leyendo libros o con algún otro simplemente concertando una cita. Ahora me dirijo a los padres que se encuentren aquí porque quiero despertar esta iniciativa en ellos, que investiguen, que desarrollen una estrategia sólida y que busquen ayuda. Estas son las 3 cosas que les propongo como padres para sus hijos. Veamos ahora el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa si soy un hijo? ¿Qué puedo hacer con la herida del padre desde mi perspectiva? Pues bien, mi cuarta sugerencia sería que si sufren la herida del padre, elijan ocuparse de la herida de forma responsable. Lo más fácil es hacerlo de forma irresponsable, ocultando el dolor, culpando al padre, haciéndose la víctima o adoptando comportamientos destructivos que no entienden, pero que tienen su origen en su infancia. Lo mejor es hacer lo que yo creo que es lo más importante, que es actuar responsablemente con respecto a la herida. Pero ustedes se preguntarán, ¿y cómo se actúa responsablemente con respecto a la herida del padre ausente? Creo que tienen 2 opciones. La primera es perdonar a su padre. Me gustaría que echaran un vistazo a un versículo de la Biblia que siempre me ha intrigado. Está en el capítulo 12 de Hebreos. Lo tienen en pantalla. En este fragmento se compara a Dios como Padre con nuestros padres y dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, ya que ellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. Fíjense en esto, como a ellos les parecía. Un día me quedé pensando mucho en este versículo. ¿Y qué se me puede haber ocurrido que les pueda servir a ustedes como ejemplo? Pues que es posible que haya un pequeño porcentaje de padres que simplemente son malos. Ya hablaremos de eso dentro de un momento, pero estoy seguro de que la mayoría de los padres, sus padres, mi padre, no se levantaban por las mañanas con ese pensamiento. A ver, ¿cómo puedo arruinar a mi hijo? Mi padre tendría problemas, pasaba apuros y puede que esos apuros me afectaran y que les afectaran a ustedes. Pero desde luego no se pasaban el día pensando cómo podría darle una patada entre las piernas y hacerle un poco más de daño. ¿Cómo podría herirlo? ¿Cómo podría fastidiarlo para que lo pase mal por mi culpa el resto de su vida? ¿Creen que sus padres pensaban eso? Puede que haya un pequeño porcentaje aquí a quien su padre sí que le quiso hacer daño. Que Dios te ayude. Y hablaremos de eso, pero la mayoría de nosotros, el problema con nuestros padres no es que tuvieran mala intención, sino que tenían que ocuparse de su propia maleta. Entonces nos dimos cuenta de que no eran los héroes que nosotros creíamos, no eran más que hombres con los pies de barro igual que nosotros. Y conforme nos vamos haciendo mayores, mejor comprendemos lo difícil que es ser padre, ¿verdad? Si estamos luchando para resolver problemas personales, puede que nos preocupemos tanto por ellos y por el trabajo y por otras cosas que llega un punto en el que nos convertimos en padres hirientes, que nunca haya sido nuestra intención. ¿No creen que mi padre, del que ya les ha hablado, podría haber deseado acortar más la distancia entre nosotros? Yo sé que sí. Y un día reflexioné al respecto. Estaba en un retiro en Colorado y en algún momento del día me puse a pensar en mi padre, en cuáles eran las vivencias que había compartido con mi padre, y recordé muchas de las buenas, como ya les he contado. Pero una de las cosas que se me ocurrió en ese momento, porque además yo estaba luchando contra mi propia rabia, en ese instante se me ocurrió pensar en todas las cosas que deseaba haber hecho con mi padre y que nunca llegamos a hacer.
Puede que les suene extraño, pero creo que fue la primera vez que tuve ese pensamiento sobre lo que nos habíamos perdido. No era lo que había hecho, sino lo que nos habíamos perdido. Es un punto de vista totalmente distinto. De repente un día me puse a pensar por primera vez en todo lo que me habría gustado que me diera, en lo que podríamos haber hecho. Les aseguro que de joven, aparte de la rabia, no sentía mucho más. Pero por primera vez se me saltaron las lágrimas al pensar en ello, lo cual me sorprendió porque no soy una persona con tendencia a llorar. Y cuanto más pensaba en ello, más lágrimas me brotaban de los ojos y me encontré dándole golpes a la mesa, pero ya no con rabia, sino con pena por lo que me había perdido, por lo que él se había perdido y por lo que nos habíamos perdido juntos. Estoy seguro de que él no quiso perderse esas cosas. Entonces, en mitad del llanto, ocurrió algo casi mágico. Perdoné a mi padre. Porque comprendí que no fue su intención que ocurrieran las cosas que realmente pasaron en nuestra familia. ¿Y saben una cosa? No quedarán libres del pasado hasta que no dejen salir a ese padre, hasta que no lo perdonen y comprendan que no era más que un hombre. Querían que fuera su héroe, pero no era más que un hombre con sus propias cosas. Sin embargo, algunos de ustedes han dicho que no. Algunos han pensado, usted no conoce a mi padre, él era malo. Si les soy totalmente sincero, les diré que creo que el mal existe y creo que probablemente habrá hombres ahí fuera que han elegido, incluso en el seno de una familia, actuar con maldad hacia ellos. Si ha sido el caso de sus padres, tienen otra opción. Más que perdonar a su padre, simplemente tienen que dejar que la justicia suprema de Dios se encargue de él. Eso es lo que dice la Biblia en el capítulo 12, versículo 19 de la carta a los Romanos. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Han de ser conscientes de que vivimos en un universo, y la justicia no acaba en esta vida. Lo que la Biblia promete desde el Génesis hasta el Apocalipsis es que habrá justicia. Pueden contar con eso. Así que si les han causado algún daño premeditado, producto de la maldad, es hora de olvidar y de renunciar a la venganza, porque ya se hará justicia en su momento. Dejen a su padre en manos de la justicia divina. A los hijos heridos por los padres, les recomiendo que se ocupen de la herida de forma responsable. En quinto lugar, los hijos heridos por los padres han de buscar la reconciliación con sus padres con valor. Los hijos heridos por los padres han de buscar la reconciliación con sus padres con valor. Miren aquí arriba un momento. Los hijos que se sientan separados de sus padres tienen que saber que sus padres no van a ir a ellos. Aquí es donde tienen que portarse como hombres. Si quieren reconciliarse, tendrán que ir hacia sus padres. Y cuando lo hagan, sentirán que algo cambia en su interior. Sentirán que están avanzando. Lo sentirán al ir a su padre e intentar curar la herida que hay en su relación. Puede que la separación entre sus padres y ustedes sea producto de las deficiencias relacionales de sus padres. Si es así, no dejen que eso los detenga. Hay veces en las que los padres simplemente no saben cómo hacerlo. Quizá hayan llamado a su padre alguna vez por teléfono cuando estaban en la universidad. Yo lo hice y me he dado cuenta de que es algo frecuente. Un hijo que está lejos de casa por primera vez porque está en la universidad. Así que se va a llamar por teléfono porque quiere hablar con la familia y tener noticias de casa. Así que llama y es el padre quien contesta, hola papá, soy Roberto. Y entonces él dice, hola, ok, voy a avisar a tu madre. Seguro que les ha ocurrido esto.
Pues ¿saben lo que tienen que hacer? Tienen que llamar a casa y cuando su padre conteste le dicen, papá, soy Roberto. Hola, voy a avisar a tu madre. No, 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 papá, quiero hablar contigo, ¿lo entiendes? Contigo. Sigue al teléfono. En una fraternidad de hombres había un joven que deseaba tener este tipo de relación con su padre. Su padre era una persona realmente distinta. Lo llamó y le dijo, papá, me gustaría pasar un fin de semana contigo. Me gustaría ir a Cincinnati y pasar el fin de semana contigo. Su padre le dijo, no, no, no puedo, estoy ocupado. El hijo insistió, no, papá, que quiero pasar un fin de semana contigo. ¿Cuándo estarás libre? ¿La semana que viene? No, estaré ocupado. ¿Y la semana siguiente? No, estaré ocupado. Y continuó intentándolo una y otra vez hasta que al final el padre le preguntó, hijo, ¿realmente tienes ganas de verme, verdad? El hijo respondió, papá, solo quiero un fin de semana para nosotros. Así que se fue a Cincinnati. Planeó algunas cosas para hacer con su padre, se metieron en el coche y salieron a dar un paseo. Entonces comenzó a hacerle alguna de esas preguntas sobre su relación a su padre, sobre lo que sentía, sobre cómo había sido su infancia y todo eso. Al final el padre hizo algo casi mágico. Levantó el brazo, lo puso sobre los hombros de su hijo y le dijo, hijo mío, quiero darte las gracias por esto. Ha sido increíble. Créanme, Tim realmente tuvo que armarse de valor. Porque entró en el corazón de la herida del padre para arreglar ese puente. Así es como la auténtica masculinidad acaba surgiendo en el hijo. Puede que la separación entre sus padres y ustedes sea producto de algún conflicto del pasado que necesiten resolver. Hay muchos hijos que han ofendido gravemente a sus padres y padres que han ofendido gravemente a sus hijos. Pero luego no saben qué hacer con eso y mantienen su relación enterrando el dolor y actuando como si no pasara nada, aunque el dolor sigue ahí. ¿Se acuerdan de lo que King Canfield le dijo a su padre cuando era un adolescente antes de irse de casa? Su padre intentaba ayudarlo a pensar en lo que iba a hacer con su vida, pero King se volvió hacia su padre y le dijo, tú no eres más que un tonto operario en una fábrica. ¿Qué sabrás tú? Su padre se había dejado la vida en la fábrica para ocuparse de su familia. Así que su orgullo de padre quedó por los suelos. Mantuvieron su relación, pero la herida siguió abierta. Puede que ustedes también les hayan dicho cosas hirientes a sus padres, o que tuvieran una pelea y todavía no se hayan reconciliado. Unos años más tarde, King contó que iba con su padre en la cabina del auto, en silencio. Se volvió hacia su padre y le dijo, papá, ¿te acuerdas cuando hace años te dije que no eras más que un tonto operario en una fábrica? Su padre rompió a llorar. Lo siento, papá. Estoy orgulloso de ti. Estos momentos son bastante duros. Hay que prepararse y tomar la iniciativa para lanzarse. Eso es adentrarse en la herida del padre. Bien, número 6. Los hijos heridos por los padres deben arriesgarse a solicitar su amor. Algunos de ustedes, al acabar la charla, me dirán, yo nunca le he oído decir a mi padre que me quiere. Y creo que es importante y que me gustaría oírlo. Bien, si quieren oírlo, aprieten bien los dientes y pídanselo. Háganlo. Recuerdo que Gordon Dolby me habló de un joven llamado Peter que tenía ese mismo problema. Él le dijo, llama a tu padre o ve a verle y pídeselo. Así que fue a verlo y le dijo, papá, ¿me quieres? Y el padre lo miró y le contestó, hijo, ¿sabes qué quiero a todos mis hijos? Así que puso la cara de su padre entre sus manos y le dijo, no, papá, que si me quieres a mí. Realmente necesitaba oírlo. Al final su padre le confesó, hijo, claro que te quiero. Necesitaba oírlo. Así que si necesitan oír lo mismo de su padre, pregúntenselo.
puede que él ya tenga bastantes problemas y que a ustedes les cueste expresarse. Incluso puede que él no sea capaz de decirlo, pero el simple hecho de preguntarlo les hará sentir bien, porque no solo actuarán como hijos, sino que avanzarán para ser hombres. Y ahí está la clave de la auténtica masculinidad. 7. Los hijos heridos por los padres deben arriesgarse a pedirle su bendición. Algunos de ustedes nunca han recibido la bendición de sus padres. Nunca les han expresado esa aprobación definitiva de lo que hacen con sus vidas y del modo en que lo hacen, poniéndoles la mano en el hombro para decirles: hijo, estoy muy contento por ti y muy orgulloso. Eres fantástico y te quiero. ¿Cuándo ha habido de por medio un doloroso vacío, o si ustedes han seguido una dirección diferente a la que ellos esperaban, seguro que siempre se han preguntado qué pensaban sus padres de ustedes. En la fraternidad de hombres, un joven acudió a mí y me dijo que su padre había tenido un negocio familiar y que de 4 hermanos él fue el único que no quiso seguir en el negocio familiar. Puesto que se trataba del primogénito, se crearon muchos conflictos entre su padre y él por la cuestión de abandonar el negocio familiar e irse por su cuenta. Él quería ser médico. Su padre lo reprendió por ello y le hizo sentirse culpable, porque consideraba que dejar la empresa familiar para irse a hacer lo que él quería era desleal. Aún así se marchó sin la bendición de su padre y sabiendo que le había hecho mucho daño, incluso cuando llegó a ser un gran cirujano. Un día quedamos para comer y empezamos a hablar del tema. Estábamos sentados a la mesa y fue una escena bastante dura. Este cirujano de prestigio ni siquiera probó la ensalada, porque el llanto no se lo permitió. Él deseaba la bendición de su padre más que ninguna otra cosa en el mundo. Su padre vivía en Houston, Texas. Así que le dije: ¿sabes lo que deberías hacer? Deberías llamar al hospital, cancelar las visitas de hoy, comprar un billete de avión para Southwest y buscar a tu padre para pedirle su bendición. Y lo hizo. Y a su padre le costó mucho. Pero un mes más tarde me llamó por teléfono y me dijo: ¿podemos quedar otra vez para comer? Quiero enseñarte la carta que me ha enviado mi padre. Esta es la carta y se la voy a leer. Dice así: querido Tom, te quiero más de lo que nunca puedas imaginar. Estoy tan orgulloso de ti, de tu inteligencia, tu tenacidad y tu buen corazón. Tu determinación para hacer lo que haga falta hasta conseguir un buen matrimonio. Tienes un amor divino que nunca se rinde. Tom, hoy quiero enseñarte mis verdaderos sentimientos. Donde quiera que voy en este mundo, mi corazón se llena de orgullo al decir: mi hijo es médico, es cirujano y le salva la vida a mucha gente cada día. Tom, quiero que sepas que a lo largo de mi vida lo he pasado mal por estar deprimido, por estar desesperado e incluso por no tener que comer. Lo he pasado mal por haber fracasado en la escuela superior sin que a nadie le importara, por ir a la universidad sin dinero, sin cartas y sin ayuda. Pero sobre todo, lo he pasado mal por haberte hecho daño con palabras tontas y estúpidas. He llorado mucho al pensar en el daño que causé a mi amado hijo. Incluso lloro ahora al escribirte. Por favor, te pido que olvides aquellas palabras porque en realidad no las sentía. Por favor, bórralas de tu corazón y piensa en mí no solo como tu papá, sino como tu mejor amigo y tu admirador. Ya sé que me has perdonado, pero quería abrirte mi corazón y mostrarte mis penas. Solo los culpables necesitan clemencia. Tom, recuerdo cuando te vi y te tomé en mis brazos. De pequeño, una noche tenías mucho miedo y viniste a la cama y me dijiste: papá, ¿estás despierto? Y yo te contesté: sí, estoy despierto. Poco después dijiste: papá, ¿estás mirándome? Y yo te dije: claro que sí. Y el niño asustado se quedó dormido. Tom, quiero que sepas que todavía hoy sigo mirándote y que nunca te voy a dar la espalda.
Así que duerme bien, hijo mío, porque tu padre siempre te querrá y te ayudará. Si esto no es una bendición por todo lo alto, no sé lo que será. Todos los jóvenes desean oír algo así de sus padres, así que si ustedes también lo desean, quizás sea hora de levantarse y hacer algo al respecto. Eso es lo que hacen los hombres. Por último, los hijos heridos por los padres pueden recuperar la relación que no tuvieron como hijos, siendo unos buenos padres para sus hijos. En gran parte es lo que he tenido que hacer yo, para que no se repitiera la historia de mi familia. En un momento de mi vida tuve que tomar una decisión y decidí que iba a relacionarme con mis hijos como no lo había hecho mi padre conmigo, y que iba a pedir ayuda, iba a leer lo que hiciera falta, iba a buscar la auténtica masculinidad, iba a pedir la bendición de mi padre e iba a hacer el resto. En cierta medida, yo he hecho todo lo que les he contado. La pregunta es, ¿ha merecido la pena? Ya lo creo que sí. Porque todas las vivencias que me perdí como hijo, las he recuperado como padre. Mi padre nunca me dijo una palabra espiritual, y yo he rezado de rodillas con mis hijos. Mi padre sí que venía a mis partidos, pero siempre se quedaba sentado en su auto o se iba a la última fila de arriba. Yo he estado en el campo de entrenamiento. He sido su entrenador. Lo he visto correr hasta el extremo del campo y le he chocado la mano. Me he esperado hasta el final del partido y lo he subido a hombros. Nos hemos ido a pescar, a cazar, y hemos llorado juntos. Y estaré en su boda. Así que todo lo que perdí como hijo, lo he ganado como padre. Y ha merecido la pena. Ustedes también tienen la oportunidad de hacerlo. Así es como tienen que adentrarse en la herida del padre ausente. Me gustaría acabar con un poema. Es un poema que leí una vez en un libro y pensé, vaya, esto me recuerda mucho mi pasado y mi vida de ahora. El poema se titula La silla de mi padre. Seguro que se habrán preguntado qué hacía esta silla aquí. Esta era la silla de mi padre. En el 308 de la calle Barnard en Ruston, Luisiana, todas las noches solía verlo llegar de la agencia de seguros y sentarse en esta silla. El perro se sentaba en sus rodillas, un poco acurrucado, y él se ponía a ver las noticias de la noche. Unas veces se quedaba dormido y otras veía la televisión hasta que llegaba la hora de irse a la cama. También había veces que estaba bebido. Entonces venía y se sentaba en esta silla y enseguida se le cerraban los ojos y se quedaba dormido. En cierto sentido, esta silla representa lo que yo me he perdido. Y la tengo en casa. Casi nunca me siento en ella porque yo tengo mi propia silla, pero está en nuestra casa. Pero me trae recuerdos. Cuando vi este poema pensé que expresaba muy bien lo que yo sentía respecto a esta silla y la mía. Comienza así. Algunas noches, hablando del pasado, me quedaba despierto esperando el abrazo de mi padre. Deseaba con todas mis fuerzas que mi padre fuera más de lo que se espera de un hombre. Es muy duro para un niño vivir en soledad esperando que papá se despierte en casa. La silla de mi padre estaba en una habitación vacía. La silla de mi padre la cubrían sábanas de melancolía. La silla de mi padre ha visto que el tiempo ha pasado y las lágrimas que en vano he derramado, pero no había nadie en la silla de mi padre. En mi casa hay otra silla también bastante grande. Algunas noches me siento en mi propia silla, solo. Y cuando unos dulces ojitos se acercan medio dormidos y asustados por unos sueños que no recuerdan, los abrazo para quitarles el miedo y oro para que ellos siempre se digan, la silla de mi padre está en el salón.
pase lo que pase, está la silla de mi Padre. La silla de mi Padre verá el paso de los años y las lágrimas, pero no tengo miedo, porque en la silla de mi Padre siempre encontraré el amor. ¿Saben qué hora es, caballeros? Es hora de enfrentarse a la herida del Padre. Hasta la semana que viene.